Como una acción más del Partido Liberación Nacional para apoyar al gobierno de la República, votamos ayer en segundo debate este primer presupuesto extraordinario. Sabemos que viene otra reforma al presupuesto que entrará en pocos días o ya está presentada a la Asamblea Legislativa, en la cual también colaboraremos en aras de que las cosas avancen y puedan el gobierno de la República acomodar sus finanzas y hacer realidad lo que fue la promesa de que vendría con un recorte importante en el gasto previsto para este año. Pero la realidad es que discutiendo sobre esta situación del presupuesto de la República, debemos reconocer que todavía el gobierno sigue sin un rumbo fijo, que todavía la administración Solís Rivera no nos indica el camino y la ruta por la que quiere transitar. Y a propósito de un artículo publicado el 5 de marzo por el ingeniero Johnny Araya, ex candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, viene a mi mente lo que fue el análisis que nosotros desde la campaña del Partido Liberación Nacional hicimos en el momento en que don Johnny hizo su manifestación pública de que allanaba el camino para que don Luis Guillermo, ya con una amplia mayoría a su favor, según lo indicaban las encuestas, pudiera proponer un acuerdo nacional. Es importante que los costarricenses tengan presente, ya un año después de que se dieron los acontecimientos, ya no dentro del calor de una campaña política, que lo que en ese momento presentó al país el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional fue una propuesta pura y simple. Hay una clara manifestación del país de que los costarricenses quieren un cambio, de que ese cambio significa que Liberación Nacional no continúe en el gobierno de la República y de que se le dé una oportunidad a otra organización política, en este caso el Partido Acción Ciudadana, ya que hay 4 encuestas que de manera categórica marcan que el candidato don Luis Guillermo Solís será electo presidente en abril próximo. En ese momento, lo que don Johnny le dice a los costarricenses, y que es lo que reitera en este artículo del 5 de marzo, es: dado que existe este mandato claro del pueblo de Costa Rica, nosotros le ofrecemos al candidato del Partido Acción Ciudadana que inicie de inmediato el trámite para un acuerdo nacional, que no tiene que esperarse hasta abril cuando vayan las personas a las urnas a ratificar su triunfo, sino que empiece desde ahora a organizar lo que será la administración que iniciará el 8 de mayo del 2014. Debo decirles, queridas compañeras y compañeros, que en ese momento cuando don Johnny dio ese paso, un paso muy difícil, pero que si lo vemos con la frialdad, ya ha terminado un proceso electoral, lo que contenía era un alto nivel cívico, un alto nivel de patriotismo, que era no atrasar el inicio de una nueva administración y permitir que el nuevo presidente en ciernes, y que era el que los costarricenses querían, pudiera empezar a organizar su gobierno sin tener que dilatar más las decisiones urgentes que hay que tomar en Costa Rica. Debo decirles que cuando se dio esa conversación por parte de don Johnny, lo primero que vino a mi mente fue: estamos asumiendo el compromiso de ratificar la propuesta programática que nos vaya a presentar el candidato del Partido Acción Ciudadana. Y mis palabras fueron: Johnny, la agenda que proponga el futuro presidente de la República, tendremos nosotros que honrarla y tendremos que apoyarla, porque hay aquí una manifestación clara y contundente de parte tuya de que vamos a un acuerdo nacional y abrimos las puertas para que el Partido Acción Ciudadana presente una propuesta de gobierno, una lista de proyectos, los cuales tendremos que aprobar. Estamos asumiendo el compromiso de que los actuales diputados, quienes terminaron el periodo del 30 de abril del 2014 de la fracción de Liberación Nacional, tendrán que apoyar esa propuesta programática. Debo confesarles
que entre las personas que estábamos ahí reunidas, nuestra discusión era cuál iban a ser los proyectos que iba a pedir el presidente Solís. Especulábamos que la reforma al reglamento que habíamos avanzado en su trabajo y que habíamos propuesto a los diferentes partidos políticos, reforma al reglamento que negociamos en la sala de sesiones de la fracción del Partido Acción Ciudadana, en donde estuvo don Melvin Jiménez, en ese momento jefe de campaña del PAC, y estaba mi persona como jefe de campaña del Partido Liberación Nacional, tratando de convencer a los diputados del Partido Acción Ciudadana para que respaldaran la reforma al reglamento que pudiera tener vigencia a partir del 1 de mayo, y que no tuvimos éxito en convencer a los diputados paquistas de ese periodo. En ese momento, cuando se discutió que don Johnny lanzaría esa propuesta de acuerdo nacional, estábamos seguros de que la primera propuesta que nos iban a hacer el 6 o el 7 de marzo por parte del Partido Acción Ciudadana y de su candidato y hoy presidente de la República era: iniciemos el acuerdo nacional con la reforma reglamentaria. Y estábamos muy claros de que no íbamos a poder oponernos, de que tendríamos que respaldar la palabra empeñada por nuestro candidato, de que caminaríamos a un acuerdo nacional. Especulábamos también si una de las propuestas que iba a hacer el candidato Solís Rivera iba a tener que ver con una reestructuración del Poder Ejecutivo que de inmediato permitiera eliminar algunas amarras que hay hoy en día. Especulábamos si la reforma que iba a proponernos el candidato presidencial iba a tener que ver con el plano fiscal, porque ya en ese momento el Partido Acción Ciudadana en campaña empezaba a desdecirse del tema de no aumentar los impuestos. Y reconocíamos que una propuesta programática del Partido Acción Ciudadana solo podía tener una respuesta de parte nuestra. Esa respuesta era que teníamos que aprobarla y respaldarla porque habíamos hecho la propuesta al país de que don Johnny reconocía el triunfo del Partido Acción Ciudadana en aras de iniciar un acuerdo nacional. Ingenuos éramos en ese momento los liberacionistas, ingenuos éramos quienes estábamos reunidos con don Johnny, pensando que la respuesta del candidato presidencial del PAC iba a ser la lista de proyectos, el cronograma de acuerdos y de temas para el acuerdo nacional. La respuesta que tuvimos fue una hoja en blanco. El Partido Acción Ciudadana fue incapaz de presentarnos una propuesta de lo que eran los temas y programas importantes a implementar por el gobierno de la República. Y la respuesta que nos dieron, por el contrario, fue poner en duda, atacar a don Johnny, atacar a Liberación, decir que ellos seguían en campaña, duplicar el gasto, me parece que 500 millones de colones para unos programas de publicidad que se iniciaron y desarrollaron en ese último mes de la campaña. Cuando estaban solos en la lucha electoral fue cuando más dinero gastaron. Y perdieron la oportunidad de haber podido suscribir un acuerdo nacional. Perdieron la oportunidad de que el Partido Liberación Nacional, desde el periodo de los diputados anteriores y los actuales, quedáramos vinculados con una agenda país, con una hoja de ruta que dijera cuál iba a ser ese camino que el Partido Acción Ciudadana tomaba y que nosotros estábamos comprometidos a respaldarle. En ese momento, lo último que hubiéramos esperado los liberacionistas y lo último que le hubiera servido a Costa Rica era precisamente la acción que asumió el hoy presidente de la República, don Luis Guillermo Solís. La acción de, por el contrario, apretar el acelerador del carro electoral, venirse contra el Partido Liberación Nacional, atacar a don Johnny, atacar a la estructura de la campaña y retar a una campaña política con más gasto, con más publicidad, con más recursos en la calle, recursos y publicidad y gastos que al final ni siquiera honraron, porque hoy en día están las cuentas de la campaña de don Luis Guillermo Solís en un cobro judicial por parte de la familia Ardón, que realizó todo este trabajo de campaña y a quienes no le reconocieron sus honorarios. Honorarios que sí le reconocieron al señor Barrantes, asesor
que nos comparó a los costarricenses a la hora de escoger presidente como a la hora de escoger un refresco, honorarios que sí fueron cancelados puntualmente y que se siguieron pagando después del 8 de mayo y reconociéndose todos los beneficios y dándole también todos los accesos al poder y a casa presidencial, todo lo que significa ni más ni menos que la información interna y lo que significa el acceso a las fuentes confidenciales. Pero bueno, si en ese momento, y retornáramos al 5 de marzo del año 2014, el Partido Acción Ciudadana que dirigió la campaña y que estaba manejando la campaña y que hoy maneja Costa Rica, que no es necesariamente el Partido Acción Ciudadana que se fundó, ni el Partido Acción Ciudadana que dice en sus estatutos y su esquema ético y su programa de gobierno y de principios y valores, ese grupo de políticos que dirigieron esa campaña perdieron la oportunidad de que esta administración hubiera iniciado con un camino fuerte y vigoroso, con una agenda país, con una propuesta nacional, teniendo la suma de 18 diputados de Liberación Nacional, más los diputados del Partido Acción Ciudadana, y estoy seguro que se hubieran sumado otras fuerzas frente a un acuerdo de esa naturaleza, pero la respuesta fue que ni siquiera hubo capacidad de presentarnos un solo proyecto, no hubo capacidad de presentarnos una sola alternativa. Y recuerdo y repito, porque quiero que los costarricenses perciban la ingenuidad con que nosotros actuamos. Quienes estábamos al lado de don Johnny especulábamos cuál iba a ser esa agenda que nos iban a proponer, y casi de manera unánime creíamos que la primera iba a ser la reforma al reglamento, y que tendríamos que dar los votos de manera urgente para que esa reforma reglamentaria rigiera a partir del 1 de mayo. Como se había dicho también en su participación por parte de don Johnny, de que para que no se diga que el PAC, porque tiene una fracción minoritaria, es esa la razón de que no puede sacar adelante sus proyectos, la primera manifestación pública de don Johnny incluso manifiesta que se reconoce que debe presidir la Asamblea Legislativa el Partido Acción Ciudadana, para que no se pueda poner como excusa que hubo una presidencia y un directorio que se opuso a los grandes programas y grandes transformaciones y al gran cambio que íbamos a ver los costarricenses. Y cuando se hizo esa afirmación, una de las preocupaciones que nosotros teníamos era: ¿y qué pasa si la propuesta de reforma al reglamento establece que vayamos a directorios bianuales? Estamos ya dándole un cheque de un directorio para 2 años al Partido Acción Ciudadana, porque si esa es la propuesta de reforma reglamentaria, cuando hemos hablado de darle un respaldo para un acuerdo nacional, ¿cómo vamos a oponernos nosotros? Porque si nos oponemos, estamos desdiciendo el discurso patriótico de don Johnny del 5 de marzo, en el que reconoce que hay una voluntad de cambio de los costarricenses y que lo que le corresponde a Liberación Nacional es apoyar un acuerdo nacional para no atrasar el progreso y el desarrollo de Costa Rica. Pero queridas amigas y amigos que nos escuchan, compañeras y compañeros diputados, no tuvimos ninguna respuesta de parte del Partido Acción Ciudadana que dirigía la campaña. Recuerdo que esa mañana yo informé a don Melvin Jiménez de que le pidiera a don Luis Guillermo que no saliera del país porque iba en un viaje a Washington. Y en una conversación telefónica con don Melvin le dije: don Melvin o Melvin, mi recomendación es que don Luis Guillermo cancele el viaje, espere a la conferencia de prensa que tiene don Johnny a final de la mañana. Y don Luis Guillermo canceló su viaje, pero ni siquiera recibimos después una respuesta. Se había intentado por otras vías conversar con él la noche anterior y él estaba en una gira en Puriscal. Las personas que lo llamaron no recibieron respuesta de su llamada, cuyos recados se dejaron en su casa. Pero el punto no es si se le dijo o no se le dijo, si se dio o no se dio esa conversación. El punto es que el 5 de marzo a un estadista se le pone una propuesta de esta naturaleza y la respuesta es: reunámonos mañana 6 de marzo a las 7 de la mañana, queremos llevarle una propuesta de una hoja de ruta en Costa Rica y queremos honrar y que usted honre su palabra de que va a apoyar nuestra agenda de cambio y transformaciones que tenemos para este país. La verdad, queridas amigas y amigos, compañeras y compañeros diputados, la verdad no es que no se creía en la palabra de don Johnny.
no es que no se creía en la propuesta liberacionista, la verdad es que no había ni idea de qué era lo que se iba a hacer en el país. No existía ni la más remota, ni el más remoto, ni elemental borrador de la agenda país que se tenía que implementar en Costa Rica. Y esa triste la realidad la termino de descubrir después de que ingresamos a esta Asamblea Legislativa, cuando el primer proyecto que presenta la administración es un proyecto para regular las casas de empeño. Ese es el primer proyecto que presenta la administración Solís Rivera a la Asamblea Legislativa, regular las casas de empeño. O sea, la visión de un estadista, el sueño por llegar a una presidencia de la República. Algunos que en el pasado, como fue mi caso, tuvimos el deseo de llegar a la presidencia de la República, por supuesto que soñábamos con esos primeros pasos si el país nos daba el voto de confianza de elegirnos presidentes, de llegar esos primeros días después del 8 de mayo con una agenda país que significara un mensaje claro de hacia dónde íbamos y de cómo íbamos a llegar a ese destino que teníamos diseñado, de ese país con el que soñábamos construir y con los instrumentos para construir ese país. Por supuesto que soñábamos con reformas y con proyectos que marcaran y le dijeran a los costarricenses cuál era nuestro mensaje claro del inicio de una nueva administración. Pero, por favor, eso dista mucho de un proyecto de reforma a las casas de empeño, como la primera manifestación de carácter legislativo para lo que se tiene que hacer en Costa Rica. Aquí en este salón estamos varias personas que hemos aspirado a la presidencia de la República, y yo creo que cada uno de nosotros en nuestro corazón tenía una agenda, pero era una agenda de un nivel de sueño, de ilusión, de tamaño de transformaciones con una distancia sumamente larga y grande con respecto a lo que fueron esas primeras acciones de esta administración. Es por eso, queridas amigas y amigos, que hoy entendemos por qué el gobierno va como va. Es por eso que hoy entendemos por qué seguimos sin un rumbo claro. Es por eso que hoy vemos cómo a la Ruta 32 se le dijo que no, se le rechazó, que había una mejor propuesta y después se terminó aprobando. Es por eso que vemos que la agenda legislativa que se sigue manejando está respaldada sobre los proyectos que quedaron de la administración de doña Laura Chinchilla. Y es esa agenda la que sigue manejando y dirigiendo el trabajo legislativo. Y seguimos nosotros todavía sin propuestas, seguimos nosotros todavía sin un norte claro de a dónde queremos llegar y qué es lo que queremos hacer por este país. Y eso es lo más triste, porque no hay nada peor que tener un vehículo cuyo destino no se conozca. Imaginémonos una embarcación en alta mar sin rumbo, un avión que esté cruzando el océano sin rumbo. Bueno, eso es precisamente lo que nosotros estamos viendo. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando el combustible de esas naves se termina, no sabemos en qué lugar del océano terminará ese barco o en qué lugar del océano va a caer esa aeronave. Y eso, queridas amigas y amigos, es lo que los costarricenses estamos viendo. Un gobierno que no tiene rumbo, un gobierno que no ha tenido la capacidad de hacer las propuestas y presentar los programas y los proyectos que Costa Rica necesita. En el campo fiscal, a propósito de un proyecto de presupuesto extraordinario, seguimos todavía sin conocer claramente cuáles son las reformas que la administración quiere promover. Por un lado, se presentó el proyecto de ley para mejorar la recaudación fiscal, proyecto de ley en el que debo de decirles que hoy en día he tenido una comunicación, o en los últimos días, he tenido una comunicación directa, cercana, llana y franca con el viceministro de Hacienda, con el director de la tributación directa y con asesores del despacho del ministro. Y que hemos empezado a desmenuzar los cambios y los temas que se pueden ver en este proyecto y de lo que puede ser una agenda fiscal. Pero lo triste y doloroso, aunque aplaudo este acercamiento y la madurez con que se está llevando adelante, lo triste y doloroso es por qué, si es esta Asamblea Legislativa la que tiene que aprobar los proyectos de ley, se deja
como última instancia de negociación lo que es precisamente la negociación con los diputados y diputadas de la República. Se negocia con otros grupos, se habla con otros grupos y al final de cuentas a donde se tiene que dar la aprobación y los votos para que se pueda lograr que el proyecto se convierta en ley de la República es precisamente en este sagrado recinto y con las y los diputados de la Asamblea Legislativa. Hoy me hablaban de la existencia de un borrador para la reforma fiscal en materia del impuesto de ventas o valor agregado y en impuesto de renta, y que ya es una propuesta que se gira y se circula dentro del sector privado. Aplaudo que lo discutan con el sector privado, que lo hablen con empresarios, con sindicatos, etcétera, pero vuelvo al tema más elemental. No es posible que esa reforma no se esté discutiendo con quienes tienen que ser los que al final vayan a darle los votos para que se convierta en ley de la República con los cambios que los diputados y diputadas quieran implementar. Es por eso, queridas amigas y amigos, hoy, con la autoridad moral que nos da el habernos puesto de pie para votar en segundo debate un proyecto de presupuesto extraordinario de la República, la primera modificación presentada por el Ministerio de Hacienda, es importante que hoy tengamos presente con esa autoridad moral de respaldar al gobierno en esta iniciativa, con esa autoridad moral de haber respaldado la propuesta de la ruta 32, como lo solicitó el Poder Ejecutivo, que podemos venir a decirle al gobierno, también con la misma transparencia que lo hemos hecho en estos campos, que se tiene que tener un cambio de rumbo, de que no es posible que se tenga una administración que no sabemos para dónde va, que ya es importante que los costarricenses tengamos una propuesta de cuál es el camino con el que se quiere gobernar, que está bien el tema de los selfies, de las fotos, de las redes sociales, que está bien también el tema de los viajes. ¿Quién más que yo? Si estaría feliz igual estar hoy en día viajando, me siento a gusto con las compañeras y compañeros, pero si me ponen a escoger, si todas las tardes prefiero estar aquí o quisiera disfrutar de algún viaje con mi señora, pues también, por supuesto que me gustaría viajar, y no dudo que al presidente le guste y que lo esté disfrutando y que lo celebre, que ahora regrese de Guatemala y se vaya para Europa y aproveche y visite castillos y casas de gobierno, etcétera. Yo eso lo entiendo eso, pero lo que pasa es que la responsabilidad de ser presidente nos obliga a tener que dejar esas debilidades humanas de lado y pensar en las responsabilidades de fondo, como es ejercer el gobierno. Y el gobierno se ejerce gobernando, y eso es casualmente lo que nosotros queremos. Señor presidente, nosotros queremos una agenda de parte del Poder Ejecutivo, una agenda que nos diga, en el campo ambiental esta es nuestra propuesta y estas son las modificaciones que tenemos. Que en el campo de los derechos humanos ya no siga postergando discusiones tan importantes que se le prometieron a la gente, que fue motivo para rescatar y tener un caudal de votos de sectores como la sociedad, los grupos de parejas del mismo sexo, a las que se les prometió que se les impulsaría una legislación para hacer justicia con ellos. Proyectos que ni siquiera están hoy en día convocados en la Asamblea Legislativa. Proyectos que ni siquiera podemos discutir los diputados para hacer justicia con las parejas del mismo sexo, porque ni siquiera han sido convocados. Proyectos que requieren, por el respeto a los derechos humanos, que se tome y se avance para ver resultados para el país. Lo que nos ha costado lograr que vuelvan a retomar el tema de la fertilización in vitro, que no había sido convocada en su momento, y hoy, bueno, debo reconocer, gracias a las gestiones de la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana y de otros diputados, se logró que el proyecto viniera y volviera a la corriente legislativa. Pero no es posible que un gobierno juegue con la voluntad del pueblo y con la voluntad de la gente. No es posible que un gobierno simplemente hubiera tenido una propuesta de cambio y a la hora de llegar a esa propuesta de cambio se esfume en lo que significa un libro de páginas blancas sin ninguna propuesta de carácter concreto. Hemos hablado del tema de las pensiones.
de los problemas del empleo público. Y aquí en esta Asamblea Legislativa todavía no conocemos cuáles son esas enmiendas en ese campo que se están preparando y se proponen por parte del Gobierno de la República. Eso, queridas compañeras y compañeros diputados, dificulta la labor de la oposición, porque ¿qué trabajo podemos hacer nosotros para colaborar con una administración si esa administración no nos tiene propuestas? Una administración a la que nuestro jefe de fracción le llevó una hoja de ruta con una propuesta clara de proyectos en los cuales el Partido Liberación Nacional, de manera explícita, categórica y de manera clara, le ha dicho a la administración Solís Rivera que pueden contar con los votos nuestros para convertirse en ley de la República en el tiempo más corto posible. Pero sin embargo, pasan los días y no se ven las respuestas. Una administración que en campaña prometió bajar las tarifas de electricidad y que cuando ha llegado aquí se ha opuesto incluso a los proyectos de ley de los compañeros de la fracción oficialista, cuando ha dicho no vamos a modificar la legislación, no vamos a tolerar generación eléctrica privada, no vamos a aumentar los topes, cuando aquí creíamos que las energías como la solar, como la energía eólica, iban a tener un respaldo de una administración con una visión moderna en lo ambiental, con una visión que estaba convencida, como lo dijo el candidato Solís Rivera, hoy presidente de la República, que de las primeras acciones que hará mi gobierno será de inmediato bajar las tarifas eléctricas, pero ahí ni siquiera recibimos respuestas para poder conocer a ciencia cierta qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se va a impulsar en materia energética para Costa Rica. Y entonces, queridas compañeras y compañeros, sigue siendo inmoral e improcedente producir energía eléctrica por parte del sector privado costarricense, pero no es ni inmoral ni es cuestionable éticamente írselo a comprar al sector privado de Centroamérica cuando tenemos escasez aquí en Costa Rica. Entonces encontramos una falta de consistencia en el discurso tan grande que ni siquiera podemos darle una explicación, casi ni para una manera chistosa o cantinflesca, cuando vemos semejantes niveles de contradicción. Y si hablamos de otras áreas, de lo que nosotros hubiéramos esperado, queremos también una hoja de ruta en la visión ética y en lo que significa el manejo con probidad de las cosas públicas, porque sinceramente no hemos encontrado el cambio que los costarricenses esperaban. Informaba la prensa ayer que un asesor cuestionado y destituido en la administración Arias Sánchez y cuestionado por los diputados del Partido Acción Ciudadana, que al final termina igualmente vinculado en la representación diplomática de uno de los últimos viajes del presidente a China y forma parte de su delegación. El mismo asesor que fue cuestionado por los diputados de oposición del PAC en su momento y que fue motivo de investigación de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, termina nuevamente en las mismas funciones que se criticó, de las que fue separado en la administración Arias Sánchez, y se integra en esta nueva versión del cambio del Partido Acción Ciudadana como otro de los colaboradores del presidente de la República en su viaje a China y en sus negociaciones con China. Entonces, ¿cuál es ese cambio? ¿Cuál es esa agenda en materia de ética y de probidad? Porque tampoco la conocemos. Y señor presidente, es importante que usted nos ayude también para que a nivel de la fracción del Partido Liberación Nacional podamos conocer también cuál es la agenda y el norte y la propuesta ética y en el campo de la probidad del gobierno de la República. Sabemos, y eso nos confunde más, que hay dos éticas, una para la campaña y otra para cuando se gobierna. La de la campaña ya la conocimos, que fue una lista larga e interminable de promesas que esperanzó a más de 1.300.000 costarricenses, pero la del gobierno todavía no la conocemos y sí creemos que es importante que nosotros podamos conocer esa agenda en el campo ético y de la probidad del partido que hoy está en el gobierno, de la administración de don Luis Guillermo Solís, para que podamos también desarrollar las funciones que a nosotros nos corresponde desarrollar.
Señor presidente, compañeras y compañeros diputados, hoy lo repito y concluyo con esto esta breve intervención diciéndoles, con la autoridad moral que nos da el haber aprobado la primera reforma, el primer presupuesto extraordinario para darle un respaldo al gobierno en el reajuste de los ingresos y gastos que tiene a futuro, con esa misma autoridad hoy le pedimos al gobierno que nos señale cuál es su hoja de ruta y cuál es la Costa Rica que esta administración quiere construir. Muchas gracias, diputado presidente.